Ahora con nosotros tenemos a dos periodistas investigadores argentinos, autores de Wikimedia Leaks, el libro que nació a raíz de la emisión, de la divulgación de los Wikileaks de Julian Assange. Se trata de Sebastián Lacunza y de Martín Becerra. Con ellos, en diálogo abierto, estaremos para todos ustedes conversando sobre el tema ecuatoriano, sobre lo que revelan los Wikileaks en el Ecuador, que medios privados que los tuvieron en sus manos nunca los dieron a conocer a la opinión pública. Martín, Sebastián, bienvenidos y gracias por atender este llamado. Empecemos con Martín. Ustedes, luego de publicar este libro que nos ha dejado a todos muchas enseñanzas, que nos ha develado cosas que los medios de comunicación tradicionales, privados, no nos develaron, se puede decir que sacaron una conclusión en que si leemos la primera página del capítulo Venezuela y leemos la página del capítulo Ecuador, ¿estamos leyendo prácticamente lo mismo? Bueno, hay muchas coincidencias entre los casos Ecuador y Venezuela, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con, número uno, la agresividad de los medios hacia el gobierno, digamos, ¿no? Es un nivel de agresividad alto. Número dos, porque la embajada, digamos, es solicitada, es invocada por parte de la oposición al gobierno como un sitio en donde necesitan articular esa estrategia opositora. No obstante lo cual, también es cierto que el libro tiene otros capítulos que refieren a otros países en donde el temperamento de la embajada estadounidense no fue exactamente el mismo y donde también la composición del mapa del juego gobierno-oposición tampoco es exactamente la misma. Eso también por la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Y por efectivamente, sí, por el tipo de sistema político que se ha construido. Por ejemplo, para decir un ejemplo muy diferente, Colombia o México, digamos, son países en donde, o Chile, digamos, ¿no? En donde el tipo de conflictos y tensiones que se juegan en la vida política interna es distinto del de Venezuela o Ecuador. Sebastián, en el caso ecuatoriano hemos visto que en verdad, una intromisión de parte de la Embajada de los Estados Unidos no ha sido de ahora, sino de antes, y que de pronto puede continuar. ¿Qué es lo que más te sorprendió a ti del caso ecuatoriano? A su vez, la intervención de la Embajada de Estados Unidos ha encontrado diferencias y matices dentro del mismo Ecuador. Es decir, hay momentos en los que determinadas élites empresariales y mediáticas acuden a la Embajada y la Embajada escucha, quizás comparte el espíritu de la crítica, pero tiene una actitud de cautela y de decir, bueno, hay que esperar, hasta acá llegamos, no podemos involucrarnos del modo que nos están pidiendo. Concretamente, cuando a poco de acercarse Correa a la presidencia ya electo, acuden a la embajada importantes empresarios, le proponen una acción conjunta que incluso le explicitan cuál va a ser un poco la estrategia, y la embajada allí toma distancia y dice, bueno, la verdad esto requiere que se organicen localmente, que ganen consenso, un proyecto más a mediano plazo, y recién ahí podríamos hablar de cooperación internacional. Pues fíjate qué interesante, es la embajada la que tiene una actitud, si se quiere, más respetuosa de la ley ecuatoriana. Ajá, y no los empresarios e incluso periodistas informantes de la embajada. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? Bueno, vos recién preguntabas por las similitudes entre Venezuela y Ecuador. En el caso de Venezuela, hay una política de la embajada en Caracas de establecer alianzas con ONGs y con medios de comunicación y demás. Eso lo dicen con toda claridad, para erosionar al gobierno de Chávez, para erosionar sus bases, para erosionar en el exterior, para hacer denuncias en el exterior, y lo dicen con toda claridad porque que entienden que es una estrategia efectiva para desplazar a Chávez del poder. Esto es así.
Eso, así tan crudamente, no se percibe tan crudamente en ningún otro país. Hay matices. Y en el caso de Ecuador, después de la reforma de la Constitución, allí sí cambia la embajadora norteamericana, es la embajadora Hodge, Sí. y allí sí adopta un tono más duro, más de denuncia y más permeable a quienes le golpeaban la puerta. Así como dije que antes le ponía algún freno, luego pasa así a compartir más los argumentos. Y describe lo que ellos definen como contactos. Ahora, ¿qué encierra la palabra contactos? Yo no estoy en condiciones de develarlo porque no lo sé. Contactos pueden ser que cita a una embajada a tomar un café, a escuchar una opinión, eso lo hacen las embajadas. Puede ir un periodista a buscar información, es una tarea legítima del periodista, ir a una embajada a buscar información. Ellos establecen una serie de contactos, toman lo que más les conviene, esos contactos también acercarán la información que estiman más le agradará escuchar a la embajada, pero hasta ahí, no podemos hacer un juicio tan definitivo como el caso de Caracas, donde sí está clarísimo. Pero también, Martín, ustedes en el libro manifiestan que se cambian los roles. Sí. Y en este sentido, los periodistas pasan a ser actores políticos. Sí. ¿Así notan ustedes al periodismo ecuatoriano, al periodismo mercantilista ecuatoriano? Lo que notamos es claramente la asunción de esa función como actores políticos de los empresarios de medios, que es lo que de manera patente documentan los cables de la embajada estadounidense en Ecuador y en otros países. Entonces, los empresarios de medios efectivamente adoptan una función de interlocutores políticos que intentan influir en la embajada, en algunos casos de forma agresiva, para que la embajada bendiga, digamos, ciertas formas de intervencionismo, de oposición o de obstáculo a medidas políticas que realizan gobiernos legítimamente electos. Nosotros somos cuidadosos en el libro, porque son cuidadosos también los cables, en diferenciar empresarios de medios de periodistas. No es lo mismo, obviamente, los periodistas son empleados y, como señalaba antes Sebastián, hay periodistas que acuden a la embajada en un rol que es legítimo de buscar información, como si te invitan a un cóctel de la embajada australiana y a uno le interesa saber cuál es la posición de Australia, que es el país donde nació Julian Assange, entonces uno como periodista acude a buscar información. No hay muchos casos de periodistas, aunque los hay, aunque los hay, y en el caso ecuatoriano también los hay, pero son pocos los casos de periodistas que acuden a la embajada como interlocutores políticos definidos. Es decir, no a recabar información, sino a entregar información. A entregar información y a negociar posiciones, como lo hace un político y no un periodista. Como te decía antes, esta situación se registra mucho más en el caso de los empresarios de medios que en el de los periodistas. ¿Dónde queda entonces el tema ético aquí? Porque, como lo ha dicho Martín, no solo van a entregar información, sino a negociar. Y pasa con casos ecuatorianos que están definidos y que ustedes, televidentes, han conocido por parte de las denuncias del presidente Rafael Correa y de los medios públicos. Entonces, ¿dónde está la credibilidad de estos periodistas que ahora los vemos en el bando opositor? Sí, es un tema ético, un tema de reconocimiento profesional, de confusión de roles y sobre todo de un doble discurso, porque evidentemente muchos determinados editores, como decía Martín, acotado ese conjunto, ese colectivo, empresarios periodísticos o determinadas organizaciones no gubernamentales que exhiben un discurso muy pro libertad de expresión o defensa de la pluralidad de voces, luego cuando van a la embajada no tiene esa función política, el correlato, sino que van, por ejemplo, que es algo no solamente en Ecuador, a tratar de convencer a la embajada de que la situación de la libertad de expresión es pésima en Ecuador,
con el fin de que la embajada actúe políticamente, vía un documento de condena, una evaluación periódica que diga que en tal o cual país la situación es muy mala por persecución y demás. Digamos, esa acción sí es también cuestionable, vos recién decías, desde el punto de vista ético. Digamos. Un periodista que quiere denunciar a su gobierno tiene todo el derecho del mundo a escribir denunciando a su gobierno en su medio, en su radio, ante su audiencia. Puede dar su opinión así abiertamente, pero ir a convencer a una embajada de que la situación es crítica, ahí ya está bordeando la acción del lobby político. Y decía Sebastián Martín que precisamente esto de ir a convencer de que en el Ecuador no existe la libertad de expresión, ¿ustedes cómo lo ven? De lo que investigaron, de lo que analizaron, estos documentos públicos que se hicieron luego de los Wikileaks, ¿a ustedes les parece que lo que manifiestan en estos cables, estos periodistas, informantes de las embajadas, es verdadero? No, a ver, a nosotros, por la información que nosotros tenemos, no es así en el caso ecuatoriano, no es así en el caso argentino, o sea, en varios de los países de la región donde la alarma encendida por empresarios de medios es que hay gobiernos que están avasallando la libre expresión, incluso en muchos de estos casos con el respaldo de comunicados alarmistas de la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, nos consta que no es así. Al contrario, yo diría, la propia expresión pública y masiva de esa alarma es un indicador de que hay libertad de expresión, toda vez que el gobierno puede ser, en muchos casos de forma cotidiana, agredido desde editoriales y desde programas de gran audiencia, lo cual forma parte del juego de la democracia, digamos. Ahora, esta es una opinión que yo tengo, que creo que Sebastián comparte, y que tenemos muchos que nos dedicamos a investigar estas cuestiones. Pero más allá de nuestra opinión, lo interesante en este libro, Wikimedia Leaks, es lo que dice la propia Embajada de Estados Unidos en Ecuador, porque es la propia embajada la que señala el tono alarmista de los visitantes ecuatorianos a la embajada, donde señala que efectivamente no ve que haya un daño a la libertad de expresión y en donde a la vez plantea que probablemente una de las principales amenazas a la libre expresión no la constituye el gobierno, sino los propios empresarios de medios que son parte de sus visitas cotidianas o frecuentes. Empresarios que acá en el Ecuador, como se ha demostrado, o medios que acá en el Ecuador se ha demostrado, está en manos de pocos grupos familiares, como ocurre en la región, y que han sucumbido precisamente a lo que Eva Gollinger manifestaba en una conferencia acá en el país, en que la segunda táctica de los Estados Unidos, de las embajadas, es precisamente esa, para desestabilizar gobiernos, atacar a través de los medios de comunicación, Sebastián. Sí, pero vos fíjate que mismo, como decía recién Martín, la embajada es la que de alguna manera denuncia esa situación de élites muy concentradas en América Latina, denuncia entre comillas, digamos, informa al Departamento de Estado esa situación de élites muy concentradas en América Latina. También es cierto que esa estrategia de la denuncia vía embajada, de la denuncia vía Sociedad Interamericana de Prensa, ha entrado en crisis de legitimidad. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en diferentes países de América Latina en los que gobiernos bajo diferentes formatos, incluso a veces muy distintos, han puesto en duda, puesto en jaque esta situación de privilegio de élites mediáticas tradicionales? Casi todos esos gobiernos han sido ratificados en las urnas. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el discurso de la victimización burda, si se quiere, ha perdido mucha efectividad, incluso en términos de votación. Y que creo que los mismos medios y las mismas élites mediáticas se ven ante la necesidad real en este momento de reelaborar la estrategia, de no insistir por un camino
que lleve al absurdo de que golpean la puerta de una embajada para denunciar una situación atroz de la libertad de expresión y reciben como respuesta que la embajada les dice sí, que les agradezco la visita, y cuando se va el visitante dicen la verdad que no está en juego la libertad de expresión en este país. Digamos, si se llega a esa situación reiteradamente en diferentes países de América Latina, eso refleja que está en crisis la legitimidad y la efectividad de ese discurso y que se requiere otra estrategia. Con esto no quiero decir que no haya gobiernos latinoamericanos que deban revisar políticas públicas de comunicación o que no cometan determinados excesos. Esa estrategia, como ya no tienen oídos ante la embajada norteamericana u oídos completamente abiertos, esta estrategia al cambiar el rol a actores políticos es precisamente alinearse con los políticos, Martín. Bueno, en buena medida creo que sí, al menos si uno observa lo que ocurre en muchos de nuestros países con el cambio de milenio, digamos, en los últimos 12 años, sí, los medios de comunicación más concentrados en muchos de estos países han explicitado, han hecho mucho más evidente el tipo de sesgo editorial que tienen, han presentado de una forma mucho más directa la evidencia de la relación entre sus intereses económicos y su línea editorial. Han perdido la compostura, en algunos casos han perdido la compostura en el sentido de que han tenido descuidos que no se verificaban en décadas anteriores, donde eran más cuidadosos en el sentido de enmarcar su discurso dentro de una ideología de la objetividad y la neutralidad. No, esto últimamente se está rompiendo y forma parte del clima, del ambiente de discusión sobre el rol de los medios, las nuevas regulaciones, que uno observa en muchos países, no en todos, pero en muchos países latinoamericanos, ¿no? O sea, esta idea de que los medios salen del placar, ¿no? Como se dice, salen del closet. O sea, los medios que durante muchos años ante la sociedad no eran un tema de discusión, su línea editorial no formaba parte de la discusión pública, los políticos y los presidentes eran muy temerosos a la hora de discutir con los medios. Bueno, esto evidentemente se ha roto. Reitero algo que acaba de decir Sebastián y que me parece muy correcto, que esto a nosotros no nos conduce necesariamente a apoyar cualquier cuestionamiento que se le hace a los medios. Ahora, vamos entrando ya en la parte final de este diálogo, Sebastián. Ustedes en su libro, Wikimedia Leaks, resaltan y señalan la creación de los medios públicos en el Ecuador, iniciativa del presidente Rafael Correa, como parte de la democratización de la comunicación, del acceso a la información, del acceso total, de dar voz a quienes antes no tenían voz, ustedes ciudadanas, ciudadanos. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva, desde sus investigaciones, esto que está aconteciendo con respecto a medios públicos acá en el país? Bueno, porque también el fin de los cables de Wikileaks, que yo decía anteriormente que marcaba un umbral de la estrategia de los medios privados, creo que también marca un umbral de la estrategia de los gobiernos a la hora de definir políticas estatales de comunicación, gobiernos que han sido reelectos en su mayoría. Porque pasado el momento de un enfrentamiento y que algunos gobiernos se han visto forzados a crear medios públicos muy gubernamentales y en algún caso, esto es muy personal, en algún caso, en el caso de Chávez en 2002, 2003, puede ser entendible, sí me parece tienen la obligación de profundizar la política estatal de comunicación, porque es un aspecto de democratización, digamos, crear medios estatales, públicos, fuertes, vanguardistas, que sean centro de debates nacionales, es una forma de democratizar la comunicación, acá, en Suecia, en Japón o donde sea, ¿sí? Ahora, tienen, me parece, el desafío de que esos medios sean sustentables, que no se desbarate por completo la comunicación alternativa o la comunicación estatal con un cambio de gobierno de distinto signo político. Digamos, el día que pierda Rafael Correa, se requiere que haya llegado a una instancia en la que los medios sean tan modélicos y tengan un gobierno tan plural, con participación externa del gobierno, incluso de la oposición, de grupos sociales,
que haga que haya una especie de inercia de que el medio público siga siendo un medio prestigiante, de vanguardia. Y para eso creo que los gobiernos tienen que hacerlo con suma eficacia y sin distraerse en cuestiones que a veces se ensarzan en cuestiones de mucha lucha, que demandan mucha energía y les quita a veces a los gobiernos el objetivo de fortalecer la comunicación democrática, alternativa, pública y estatal. Para concluir, Martín, y tomando la misma línea de lo que manifestaba Sebastián, porque entonces son los medios públicos, los medios en donde ahora los ciudadanos tienen su refugio una vez que ha sido quitada la careta prácticamente de las empresas de comunicación privadas. Yo creo que los medios públicos ofrecen una opción. Quisiera ser bastante preciso en lo que voy a decir. Yo creo que los medios privados de grandes audiencias, aunque han desnudado la línea editorial en muchos casos, siguen teniendo grandes audiencias y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, no es que estos medios forman parte del pasado, forman parte del presente y seguramente van a seguir formando parte del futuro en los próximos años. Y yo no pierdo de vista esto porque he estudiado comunicación y la comunicación es un fenómeno complejo y cuando uno observa que hay medios con grandes audiencias, también tiene que observar qué ocurre con la línea de ese medio y con las grandes audiencias para que esa comunicación mutua siga fluyendo y sigue fluyendo. En relación a los medios públicos, yo creo que tienen los desafíos que marcaba Sebastián y básicamente menciono dos más. La primera es la vocación de convertirse en medios masivos, es decir, un medio público sostenido con recursos públicos debe tener la vocación de apelar e interpelar grandes audiencias. Y en segundo lugar, en convertirse en medios no gubernamentales por los motivos que señalaba Sebastián. Es decir, si el medio es muy gubernamental, cuando haya alternancia en el gobierno, ese medio va a cambiar completamente su perfil, con lo cual el vínculo con la audiencia se va a deteriorar. Con lo cual, lo que necesita es sostenerse en el tiempo. Para eso necesita, obviamente, de un lenguaje y unos contenidos y una programación plural y diversa. Agradecemos entonces a Sebastián Lacunza y Martín Becerra, periodistas, investigadores argentinos, autores de Wikimedia Leaks, un libro que devela aquellos cables secretos, aquellos Wikileaks que a pesar de haber estado en manos de medios de comunicación privados, no fueron revelados por X o Y circunstancias en todos los países de la región. Gracias entonces por asistir a este diálogo abierto que se emite desde Quito, Ecuador.